Buenas noches, compañeros de la sección D. Como se podrán dar cuenta, ya estamos casi que finalizando nuestro, nuestro curso de Derecho Tributario. Ya nos quedan unas 2 clases lo más y con eso vamos a concluir. El día anterior estuvimos explicando cómo es que opera ese cuadrito, cómo es que se da ese cuadro, ese rectangular que hicieron. Se recuerdan que lo dividieron en 3 y la primera parte, el primer cuadro, es el trámite que se lleva a cabo en la Intendencia de Fiscalización. Y les decía yo para el examen, recuérdense del 30-30-30, 30 de audiencia, 30 de prueba y 30 para emitir la resolución. Pero esa resolución la emite la Intendencia de Fiscalización. Y ante esa resolución que confirma un ajuste, por ejemplo, es que nosotros vamos a interponer el recurso de revocatoria. Y vimos el trámite de recurso de revocatoria, pero se pudieron dar cuenta de que no hay ningún periodo de prueba, no hay ninguna audiencia a terceros, sino que es solo la actuación del tributa. Esa actuación del tributa, después de llevar a cabo el análisis del expediente, es que va a dictar una resolución donde decíamos que confirma, modifica, revoca o anula la resolución emitida por la Intendencia de Fiscalización. Y si es contraria a los intereses del contribuyente, entonces ese es el momento en que nosotros podemos interponer un recurso de lo contencioso administrativo. Pero ¿qué pasa si no interponemos ningún recurso de lo contencioso administrativo? Pues sencillamente la administración tributaria está ya en la capacidad legal para poder iniciar el proceso económico coactivo. Pero ¿cuánto es el plazo para interponer el proceso económico coactivo? El Código Tributario no dice ningún plazo. Yo en clase les digo a los compañeros, saquen su Código Tributario y me ubican el artículo que se refiere al plazo del interponer económico coactivo. Y ustedes le pueden dar vuelta a su código y no van a encontrar ningún plazo. ¿Por qué? Porque el plazo para interponer el económico coactivo es hasta que transcurren los 30 días, el plazo de 30 días a los cuales le da la ley el derecho al contribuyente para interponer el contencioso. Si interponen el económico coactivo antes de que se cumpla con ese plazo, pues entonces esa demanda ya nació muerta. ¿Por qué? Porque no hay definitividad de la resolución que emite el tributa. Entonces tiene que esperar la administración que transcurra el plazo que señala el Código Tributario para que pueda interponer el contencioso tributario. Ahora, aquí hay algo que no quise mencionarlo el día anterior, pero porque quiero que ustedes tengan la mente fresca y no se les vaya a olvidar nunca que cuando se interpone el recurso de revocatoria y se llega a la resolución final, lo único que procede, la única actuación
que corresponde plantear es el contencioso tributario. Algunos, y se los digo por ya cuántos años dando este curso y poniendo problemas y casos que se han dado en la vida real, incluso un par de consultas que me hicieron abogados en su momento, viene y ante la resolución del recurso de revocatoria que dicta el tributa, y antes les contaba yo que dictaba el directorio, vienen e interponen un recurso de reposición. El recurso de reposición no procede en contra de las resoluciones que emite el tributa. Ustedes, al interponer un recurso de reposición, lo único que van a lograr es que la administración tributaria entretenga el expediente, y cuando ya transcurrieron los 30 días, el plazo de 30 días que se señala para interponer el contencioso, entonces les van a resolver, y les van a resolver no al lugar el recurso, por frívolo e improcedente. ¿Por qué improcedente? Porque el recurso de reposición no procede contra las resoluciones del Tribunal Administrativo Tributario de Aduanero. Y entonces, cuando ustedes quieren interponer el contencioso, prácticamente la administración tributaria ya los dejó en estado de indefensión. Ya se pasó el plazo para que lo puedan interponer, y entonces el órgano jurisdiccional se los va a rechazar. Prácticamente dejan en estado de indefensión a su cliente. Por eso es que nunca deben de interponer contra una resolución que resuelve el recurso de revocatoria el recurso de reposición. El recurso de reposición, ese es un recurso que se interpone según el artículo 158 del Código Tributario contra las resoluciones originarias. Y en este caso, originarias podrían ser las que emite el superintendente, que no tienen nada que ver con el tema de fiscalización, o las que emitía el directorio en su oportunidad, pero que no tenían nada que ver con el trámite de fiscalización. Actualmente el recurso de reposición, dice este artículo, es contra las resoluciones originarias. Y desde luego en materia administrativa se puede utilizar el recurso de reposición, pero nunca en cuestiones de fiscalización, en cuestiones de ajustes. En cuestiones de ajustes o que tengan que ver con reparos que hace la administración tributaria por una mala determinación de los impuestos, lo único que se tiene que hacer es cumplir con la primera parte del rectángulo, el trámite que se lleva a fiscalización, y una vez que se emite la resolución desfavorable en fiscalización, interponer el recurso de revocatoria. Y una vez concluido el recurso de revocatoria, lo único que procede es el recurso de lo contencioso administrativo, únicamente. Si no interponen el recurso de revocatoria en su tiempo y de una vez se quieren saltar a interponer el recurso de lo contencioso, tampoco les van a dar trámite, porque se considera la interposición del recurso de revocatoria como una fase previa para que proceda el contencioso tributario. Bueno, hecha esta aclaración, y que espero nunca se les olvide, porque al hacerlo lo único que van a lograr es dejar en estado de indefensión a su cliente. Recuérdense lo que les dije al principio de este curso.
Es mejor preguntar aquí cuando estamos recibiendo el curso las dudas que tenemos y no cuando ya estamos en la práctica. Yo conocí un caso, y no me la estoy inventando, conocí un caso en que un abogado, después del recurso de revocatoria, interpuso el recurso de reposición y la administración tributaria esperó para resolverle que pasara el plazo que tenía para poder interponer el contencioso y se lo resolvió por frívolo e improcedente y el ajuste era de 12 millones de quetzales más la multa del 100% y los intereses que se causaban desde la fecha en que debió haber pagado. Este abogado fue demandado porque él prácticamente dejó en estado de indefensión a su cliente. Entonces pónganle mucho ojo a eso que les acabo de mencionar, es muy importante. Bueno, como ya vimos que cada vez que nos resuelven en contra de nuestros intereses, o sea, confirman el ajuste o lo modifican. Modificar es que confirman algunos y declaran sin lugar otros, o porque modifican las cantidades de lo que dijo la Intendencia de Fiscalización. Y en esos casos decíamos que el contribuyente, para poder hacer valer sus derechos que él considera, aún con todo el trámite que ya ha llevado, violados, entonces procede el recurso de lo contencioso administrativo. En el Código Tributario, este recurso de lo contencioso administrativo solo está regulado en ocho artículos, del 161 al 168, y este último es el que dice que se puede utilizar todo lo no previsto aquí, utilizando la ley de lo contencioso administrativo y el Código Procesal Civil y Mercantil, y desde luego, y el organismo judicial, y desde luego, ¿cómo no va a decir eso si prácticamente todo el trámite del recurso de lo contencioso administrativo nos remite a la ley de lo contencioso administrativo? O sea, todo el trámite se lleva a cabo conforme a la ley de lo contencioso administrativo, a excepción del plazo que señala para interponerlo, que dice que es dictada la resolución de revocatoria y quedando esta firme, entonces hay 30 días hábiles a partir de la última notificación para interponerlo. En la ley de lo contencioso administrativo, el plazo para interponer el contencioso es de 3 meses, si mal no recuerdo. Esa es otra pregunta de derecho comparativo que les hacen a la hora de estar en el examen técnico profesional. Y no se les olvide que entonces hay una diferencia en la interposición de los recursos de lo contencioso en materia administrativa, es conforme a la ley de lo contencioso administrativo, y ahí es de 3 meses según el artículo 25, mientras que de acuerdo al Código Tributario en materia tributaria es de 30 días hábiles contados a partir de la resolución del recurso de revocatoria. La otra cosa importante que tiene el Código Tributario es que ordena al órgano jurisdiccional que si no se cumple con los requisitos que establece el artículo 28 de la ley de lo contencioso administrativo, debe de rechazar la demanda. O sea, no es como en la parte administrativa. Acuérdense que aquí ya estamos ante los órganos jurisdiccionales, el tercer espacio del rectángulo que ustedes tienen. O sea, eso ya es porque salimos del trámite administrativo, del proceso administrativo, y estamos ya en el órgano jurisdiccional, la tercera parte de ese rectángulo. Entonces ahí se le dice claramente por parte de este artículo 161 que los magistrados
o el secretario quien resuelve originalmente, si no cumple con los requisitos del artículo 28 de la ley de lo contencioso, debe de rechazar, el, la demanda. Y recuérdense que generalmente no se resuelve inmediatamente. Cuando les notifiquen el rechazo, ya transcurrieron más de los 30 días hábiles que señala el Código Tributario para interponerlo. Y nuevamente se ha quedado el contribuyente en estado de indefensión. Eso es muy importante, que tienen que tomar en cuenta. Por eso, a la hora de hacer una demanda, siempre hay que hacer un borrador. No se confíen en revisar en la computadora. Saquen su borrador y chequean los artículos del 28 de la Ley de lo Contencioso Administrativo para que estén todos. La otra cosa importante que tiene estos artículos, dentro de estos 8 artículos, es que la Administración Tributaria puede interponer medidas cautelares. Eso está en el 163. Y esto con el propósito de poder garantizar las resultas de ese proceso. Que si en dado caso no prospera el contencioso a favor del contribuyente, entonces ya hubo embargo de bienes que la Administración Tributaria solicitó se decretaran para poder garantizarse para cuando interponga el económico coactivo. La otra cuestión es que en el artículo 165A en el 165A del Código Tributario dice que cuando el órgano jurisdiccional va a dictar la sentencia, debe hacer un análisis profundo en los considerandos de la demanda para establecer si va a declarar sin lugar que las actuaciones de la SAT estuvieron correctas. Y esos son los casos en que confirmen los ajustes o modifiquen. Tendría que decir qué es lo correcto que hizo la SAT y en qué falló la SAT. Pero si en dado caso va a revocar o anular, pues el órgano jurisdiccional en esa sentencia, en los considerandos, tendrá que señalar en forma expresa cuáles son las causas por las cuales se está revocando o anulando. El artículo 166 lo que hace es confirmar la no existencia del principio solve et repet. ¿Se acuerdan que eso lo explicamos cuando hablábamos de la determinación, si mal no me recuerdo? Y le decía, este principio de solve et repet significa primero paga y luego repite, porque había que pagar en el pasado un porcentaje para interponer la revocatoria y otro porcentaje para interponer el contencioso. En las actuales circunstancias, con la nueva Constitución, quedó eliminado el principio de solve et repet, y las consecuencias son que cualquier personaje, cualquier contribuyente interpone cualquier escrito con el propósito de retrasar el pago del impuesto. Aquí nuevamente se repite algo que ustedes estudiaron en Derecho Administrativo, y es, honestamente, para mí que no tiene mayor profundidad este artículo 167, porque viene a repetir algo que doctrinariamente ya lo conocemos, y es discutir lo que dice la doctrina, si el contencioso administrativo es un recurso o es un proceso, y que lo podemos llamar indistintamente en el momento que estamos interponiendo la demanda. La realidad es que cuando uno interpone una demanda contencioso tributaria, ustedes recuérdense que cuando yo estoy hablando aquí de recurso contencioso tributario, lo estaba haciendo basado en la doctrina, basado en legislaciones
de otros países que sí se acoplan, sí se acopla su legislación a lo que dice la doctrina, recurso contencioso tributario. Sin embargo, en todo el contenido de una demanda aquí en Guatemala, ustedes deben de hablar de recurso contencioso administrativo. Ahí se recuerdan que les hice la aclaración. Bien, ¿qué procede contra la sentencia? Contra la sentencia que confirma, revoca, anula o modifica la resolución de la Intendencia de Fiscalización. El único recurso que procede es el de casación. Aquí no proceden ampliaciones, ni apelaciones, ni aclaraciones. Aquí el único recurso que procede es el de casación. Y para su interposición, nuevamente, se debe hacer tomando como base el trámite que señala el Código Procesal Civil y Mercantil. Díganme ustedes ahora si no tenemos razón al decir que el derecho tributario guatemalteco no es autónomo, puesto que depende sus normas procesales de otros derechos, el derecho administrativo y el derecho procesal civil. Claramente está señalado aquí en el código tributario. Yo no voy a seguir a explicar el trámite del contencioso administrativo por la sencilla razón de que eso es algo que ustedes ya estudiaron y tuvieron todo un semestre para estar estudiando la ley de lo contencioso administrativo. Entonces, el trámite, por favor, revísenlo ustedes, porque yo en el examen les puedo preguntar cuánto es el tiempo de emplazamiento que le da el órgano jurisdiccional a la SAT, o sea, la audiencia que le da a la SAT para que conteste de lo que está manifestando el contribuyente. Pues la audiencia es por 15 días, cuando lo emplaza. Pero, ¿cuánto es el periodo de prueba? ¿Cuánto es el periodo para una resolución de un acto para mejor fallar? Aquí ya no se llama para mejor resolver como en el Código Tributario, sino para mejor fallar. ¿Cuánto es el tiempo en que el órgano jurisdiccional debe dictar la sentencia dentro del contencioso? ¿En cuánto tiempo pide los antecedentes? Les estoy prácticamente recordando cómo es las distintas fases que tiene el proceso. Lo único que se los dije un poco cruzado, pero porque no se los estoy explicando. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Si tienen su esquema de cuando estudiaron ese proceso, pues vayan, desempolven y lo leen. Y si no, pues sencillamente hagan un nuevo esquema. ¿De cuánto tiempo tiene para interponer la demanda? Que no es en la ley de lo contencioso administrativo, sino en el Código Tributario. ¿Y qué es lo que hace el juez cuando recibe la demanda? Si pide los expedientes o ya no es necesario que él tenga el expediente a la mano. Me recuerdo que en ese código, en esa ley de lo contencioso administrativo, se le tiene que dar audiencia a la SAT, a la PGN, a la Contraloría de Cuentas y otros entes. Lo que sí les puedo decir es que en una oportunidad yo pedí que se le diera audiencia a estos tres entes, SAT, PGN y Contraloría. Y entonces me pusieron un previo a darle trámite a la demanda. Me pusieron que explicara por qué le estaba pidiendo que se le diera audiencia a la Contraloría de Cuentas. Entonces, yo busqué doctrina para tratar de quitar el previo y señalar que por ser el órgano interesado en los recursos del manejo de los recursos del Estado. Sin embargo, me dijeron que no era necesario y le dieron trámite a la demanda, eliminando lo de la Contraloría de Cuentas. Entonces, en esta clase de contenciosos
Solo se pide que se le dé audiencia a la SAT y a la Procuraduría General de la Nación. Bueno, con eso nos vamos a quedar ahí con lo contencioso. Pero sigamos, porque todavía nos falta. ¿Qué pasa si no interponemos el contencioso? Perdón, no interponemos el contencioso. Pues la administración tributaria va a iniciar un económico coactivo. Pero ¿qué pasa si interponemos el contencioso y se confirman los ajustes? Tenemos 15 días para interponer el recurso de casación. Y si transcurren los 15 días para interponer el recurso de casación y no lo hacemos, entonces también ya estamos dentro del tiempo para que la administración tributaria interponga el económico coactivo. Si ustedes buscan en el Código Tributario el plazo que tiene la SAT para interponer el económico coactivo, no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque eso está supeditado al derecho que tiene el contribuyente de interponer el recurso de casación, que son 15 días. Si no lo interponen, pues entonces sencillamente ya puede la administración tributaria interponer el económico. Pero ¿en cuánto tiempo va a dictar la sentencia la administración tributaria de lo contencioso? Tampoco hay un plazo. Y entonces ustedes tienen que saber que el recurso de casación lo pueden interponer cuando el proceso ya está en estado de resolver y la sentencia se tiene que dictar conforme al plazo que establece la ley del organismo judicial. No les digo, tengo aquí en la punta de la lengua el plazo, pero no se los digo para que ustedes vayan y busquen en la ley del organismo judicial cuánto es el plazo para dictar las sentencias cuando el proceso que se está leyendo no tiene el plazo para que la dicte. Bueno, ya con esta pequeña introducción, entonces veamos cómo es el trámite del proceso económico coactivo. Lo primero es que es un proceso de mera ejecución. Y el artículo 171 se los confirma, dice, se cobran en forma ejecutiva los adeudos tributarios. Y ahí es donde están sus características de brevedad, oficiosidad y especialidad, que lo vimos cuando expliqué yo la doctrina de este proceso. Entonces, si es en forma ejecutiva, estamos hablando que es un proceso que se basa también en la ley del contencioso, en el Código Procesal Civil y Mercantil, y eso lo pueden encontrar ustedes en el artículo 185, que dice que lo que no contraríe las disposiciones de este código y lo no previsto en esta sección del económico coactivo, pues se utilizará el Código Procesal Civil y Mercantil, se aplicarán, dice, las normas del Código Procesal Civil y Mercantil y del organismo judicial. Bien, como un juicio ejecutivo se inicia con una demanda, pero una demanda se debe basar en un título ejecutivo. Y entonces el título ejecutivo debe de contener deudas líquidas y exigibles, y sólo así procederá el económico coactivo. Los títulos que se pueden utilizar por parte de la administración para iniciar este proceso están contenidos en el artículo 172. Por ejemplo, la certificación
de la resolución que confirmó el ajuste, o sea, la resolución de la Intendencia de Fiscalización, ya sea la certificación original o una copia legalizada. Pero si fue porque un convenio que hizo el contribuyente con la administración tributaria y no cumplió con los términos y condiciones del mismo, pues también va a ser el convenio, o si se hizo contrato, pues con el testimonio correspondiente, el que va a servir como título ejecutivo. En otro caso también puede ser el reconocimiento de la obligación tributaria que ha hecho el contribuyente ante un funcionario de la administración. Luego habla de las pólizas, de las fianzas, pero esto ya es para la materia aduanera. El saldo deudor de la cuenta corriente ya la administración tributaria ya tiene 23 años de existir, y la cuenta corriente nunca la han llevado a un final exitoso. O sea, siguen sin tener una cuenta corriente donde esté globalizado todo lo que debe un contribuyente. Y dice cualquier otro documento que tenga fuerza ejecutiva. A mí se me ocurre pensar que llegan ante un jefe de una oficina tributaria, a un contribuyente, y dice, miren, no, yo debo y necesito ponerme de acuerdo con ustedes, pero quiero que me den un plazo de 30 días, y el otro ya va de salida, es horario, y dice, bueno, fírmeme una letra, y le deja firmar la letra y venga mañana para que hagamos ya el convenio. Y el bendito contribuyente al otro día ya no se presenta, ni los próximos días. Pero la administración tributaria ya tiene una letra de cambio. La letra de cambio es un título ejecutivo. Perfectamente podría ser eso el documento que se utilice para respaldar la demanda que se está presentando. El siguiente artículo, que es el 173, es mucho más importante, porque es el que establece los requisitos que debe tener un título ejecutivo. Hablando de una certificación, por ejemplo, que contiene la resolución que confirma los ajustes. Cuando ustedes reciban su cliente llegue con una demanda económico-coactiva, lo primero que ustedes deben de hacer es ver si cumple con estos requisitos. Y si no, pues definitivamente ya pueden ustedes interponer la excepción de demanda defectuosa. ¿Por qué? Por la falta de uno de esos requisitos. Eso es importantísimo. Fíjense que normalmente nosotros cuando firmamos las demandas ponemos nuestro sello, y los abogados que trabajan en la administración tributaria pues también son abogados. Eso nos enseñaron, firme y sello. Pero estos requisitos dicen, en el caso de las resoluciones, que debe tener el sello de la oficina administrativa. ¿Y qué tal si el que está de intendente de fiscalización, y que puede ser un abogado y auditor a la vez, pero tiene muy enraizada la idea de que su firma lleva el sello de notario? Eso sería perfecto para interponer una demanda defectuosa, porque no tiene el sello de la oficina administrativa. Podría estar su sello de abogado, pero básicamente el que se toma en cuenta es, según este numeral 7, el de la oficina administrativa. Bueno, esas, digo yo siempre, esas son generalidades. Veamos ahora el procedimiento. El procedimiento lo vamos a ver desde el artículo 174 hasta el 178. Solo que yo se los voy a ir diciendo de una forma enumerada. Entonces, pongan ustedes procedimiento del económico coactivo. En el numeral
1 ponen se presenta la demanda. ¿Cuánto tiempo tiene para interponer la demanda? Pues dentro del plazo de 15 días. 15 días después de dictada la sentencia de lo contencioso administrativo. O si ya terminó, si interpuso casación, entonces tiene que esperar únicamente que esté firme la casación. Pero ¿cuándo queda firme la casación, la sentencia de casación? Cuando se interpone la casación y esta es desfavorable, todavía tiene el contribuyente la oportunidad de interponer un amparo. Y esa ya sería algo que no está regulado, pero como la ley de amparo dice que todo es susceptible de amparo, pues entonces los contribuyentes, después de interponer la casación, interponen el amparo. Pero tienen que haber interpuesto la casación, porque si no, les van a rechazar el amparo, porque no hay una definitividad, no se dio la definitividad, y que era interponer la casación ante la sentencia de lo contencioso administrativo. O sea, no se puede uno saltear, interponer la casación para irse al amparo. Se lo rechazan a uno por falta de definitividad. Entonces, ¿en cuánto tiempo se interpone el amparo? Pues me recuerdo que dice que el amparo se debe interponer dentro del plazo de 30 días después de tener conocimiento de los hechos que nos perjudican, en este caso. Entonces, tiene que esperar la administración tributaria, si interpusieron la casación, que transcurra el tiempo en que podrían interponer el amparo. ¿Se dan cuenta? Y hasta que transcurre ese plazo y notifican ya el final del amparo, entonces tiene 15 días para interponer el económico coactivo. Bien, entonces lo primero es que se presenta la demanda. El segundo paso, o sea, el B, es que el juez califica el título para ver si está apegado a la ley y si la cantidad es líquida y exigible. Para saber si está apegado a la ley es porque va a revisar los requisitos que establece el artículo que les estaba señalando. Y en el artículo 173. Y luego ver si la cantidad es líquida y exigible, o sea, ver los plazos, la forma como fue determinada, o sea, si los números que constan en la resolución están correctos. El tercer paso, o sea, el C, es que el juez manda a despachar, ordena el despacho del mandamiento de ejecución. Y otro paso, otra literal, ordena el requerimiento de pago. En esa resolución que está dictando, la primera resolución que está dictando el juez, entonces es donde ordena que se despache el mandamiento de ejecución, ordena el requerimiento de pago, y dentro de las literales de esa resolución también se establece otro paso, que es darle audiencia por 5 días al contribuyente para que se oponga y haga valer sus excepciones. Una vez que dicta esa resolución, se la deben notificar al contribuyente. Ahora bien, no se la van a notificar inmediatamente al contribuyente si la administración tributaria pidió embargos de cuentas bancarias, con carácter precautorio, la intervención de la empresa con carácter precautorio,
embargos de sueldo para las personas particulares, y todo eso lo pide precautorio. Entonces recuerden ustedes que cuando todo eso es precautorio, todas esas diligencias se hacen antes de notificarle al demandado. Si no, lo ponemos sobre aviso y entonces retira el dinero de sus cuentas. Hay algo importante, y es que al juez se le dicta, y eso podríamos decir que es otro momento del proceso, y es que le da 48 horas para resolver, después de recibida la demanda. Desde luego, ya saben ustedes, los que litigan, que los plazos son puro derecho vigente, no positivo en todos los procesos. En ningún proceso se cumple con esos plazos. Bueno, entonces estábamos con el primero, que es la presentación de la demanda. Es el numeral 1, que tiene sus incisos que ya mencionamos, y el 2, que es que debe resolver en 48 horas. El tercer momento es que si el ejecutado no comparece a interponer excepciones, a oponerse o a interponer excepciones, el juez ya debe dictar la sentencia. Eso está en el artículo 175. O sea, le notifican la demanda y se la notificaron en un domicilio fiscal donde él ya no está. Entonces se queda en estado de indefensión, porque de acuerdo al artículo 175, si transcurrió el plazo de los 5 días para que se opusiera y no se opuso, ni hizo valer sus excepciones, pues ya se puede dictar la sentencia. ¿En cuánto tiempo se dicta la sentencia? Sigo insistiendo, deben buscarle ustedes cuál es el plazo. Otro numeral, si hay oposición, o sea, le notificaron y el contribuyente se va a oponer. En el escrito de oposición, dice el artículo 176, se deben de dar 2 condiciones básicas. 1, que la oposición se debe de razonar, se debe decir por qué se está oponiendo. En los procesos civiles, yo veo muchas demandas en las cuales los sujetos a los que se les demanda por la vía ejecutiva, por ejemplo, dicen hechos. 1, comparezco ante el señor juez a oponerme a la demanda interpuesta por el fulanito en contra de mi persona, y para el efecto interpongo las excepciones siguientes. Díganme ustedes cuál es el fundamento de esa oposición. Solo dijo que se oponía, y el juez es el sabio que debe saber por qué se está oponiendo, y de una vez entra a interponer excepciones. En este proceso no. En este proceso, en el artículo 176, es bien claro en decir que si se opone, uno debe razonar el porqué de la oposición. B, que en el mismo escrito debe interponer excepciones. Y C, que la oposición, los argumentos de la oposición se deben de probar. Y es claro, el artículo 176, que si no lo hace en ese orden, pues el juez no le da trámite a la oposición, se rechaza la oposición. Consideremos que sí cumplió el contribuyente con estos requisitos de la oposición. Entonces pasamos al siguiente momento, al siguiente paso. Y es que ante la presentación de la oposición, el juez va a dictar una resolución en la que se acepta para su trámite la oposición, con todo lo demás que escriben. 2, que le da audiencia a la Superintendencia de Administración Tributaria por 5 días.
para que se imponga de lo manifestado. Y dice el artículo 176, con su contestación o sin ella, resuelve abrir a prueba por 10 días. El periodo de prueba se abre o se da, ya sea porque lo pida el contribuyente o el juez de oficio, lo abra a prueba. Entonces, al notificarle la resolución donde se le da trámite a la oposición, el contribuyente tiene 5 días para manifestarse sobre la misma. Y dice ese artículo que si no contesta, pues no hay ningún problema. De todas maneras, el órgano jurisdiccional resuelve y abre, y en la resolución donde está resolviendo, abre a prueba por 10 días. Ya sea que se lo haya pedido el contribuyente en su oposición o que a su juicio sea necesario. Luego de que transcurren los 10 días, pues se puede dar ya el momento de dictar la sentencia. Yo siempre me he preguntado, antes de dictar la sentencia y después de haberse cumplido los 10 días para la prueba, se puede pedir un auto para mejor resolver. Yo no he encontrado ningún proceso donde el contribuyente lo haya pedido o la administración tributaria. Eso les soy franco. Así que se los dejo ahí en el tintero para que lo analicen. Pero el trámite normal es el que les estoy diciendo. Entonces, ya con la contestación o sin ella, abre la prueba por 10 días y después de que concluya el plazo de los 10 días ya está para dictar la sentencia que en derecho corresponde. Y se dicta la sentencia conforme a lo que dice la ley, el plazo que dice la ley del organismo judicial. Contra esa sentencia sí proceden los recursos de aclaración y ampliación que están señalados en el artículo 183. La aclaración y la ampliación no es obligatorio interponerlas. Muchos abogados piensan que para poder interponer el recurso de apelación, es necesario pedir aclaración y ampliación. No. Si la sentencia es clara y dice todo lo que tiene que decir, pues yo de una vez voy a interponer el recurso de apelación dentro del plazo de los 3 días, tal y como lo establece también el procesal civil y según el artículo 183. Ahora, ¿ante qué situaciones se interpone el recurso de apelación, o el de aclaración y ampliación o apelación? Pues eso lo tiene en el artículo 183, pero ahí está como un párrafo de corrido y entonces uno lo pasa desapercibido. Entonces yo lo tengo clasificado y digo, bueno, recursos en el procedimiento económico coactivo en contra de, y ahí pongo la primera literal A, el auto que deniegue el trámite de la demanda. O sea, si me deniegan el trámite de la demanda, puedo interponer apelación. B, los autos que resuelvan las tercerías. Las tercerías están también reguladas en el artículo 179 al 182. Luego dice C, la resolución final. Esas literales yo se las puse. La resolución final, que es la sentencia. O si hay una liquidación que se va a presentar conforme al procesal civil y la ley del organismo judicial o el trámite de los incidentes contra el auto que apruebe la liquidación. O sea, también se puede interponer.
Entonces, si se dan cuenta, ustedes, el económico coactivo aquí se quedó corto. ¿Por qué? ¿Qué pasa con todos los embargos que se trabaron? Bueno, pues con todos los embargos que se trabaron, en la sentencia el juez tendrá que decir, una vez que hace todos los considerandos, al final va a decir que se haga trance o remate con los bienes embargados, si ha lugar la demanda, que se haga trance y remate, hacer trance y remate con los bienes embargados, o pago con los dineros que se embargaron, cuando son cuentas bancarias o sueldos. Y entonces ya esa sentencia viene y se tiene que uno remitir al Código Procesal Civil y Mercantil para presentar lo que dice todo lo referente a la liquidación, los incidentes de la ley de organismo judicial, para que al final, si son bienes inmuebles embargados, llegue hasta la adjudicación de los bienes embargados, o donde se ordena que se le entreguen a la SAT los dineros que se embargaron, por ejemplo, en un banco. Bueno, ahí tienen ustedes el trámite del económico coactivo, y con eso se estaría terminando todo lo que se inició con el ajuste que hizo un fiscalizador de la administración tributaria. En la práctica, para que todo esto se lleve a cabo, pueden transcurrir 5 o 8 años. Solo con decirles que yo tengo 4 o 5 contenciosos tributarios que tienen ya ahorita, ya van a ajustar el año, un poquito menos del año, que están ya para resolver, para dictar la sentencia, y no la dictan. Desde luego, yo estoy defendiendo a un contribuyente. A mí no me afecta, a mi contribuyente tampoco, porque esos dineros que se señalaron en el ajuste, o que se fijaron en el ajuste, sencillamente son dineros que mi cliente está utilizando como buen comerciante o buen industrial para generarle a él más recursos. La que está perdiendo aquí es la administración tributaria. Y la que la está haciendo perder es una institución también del Estado, como es el organismo judicial. Sin embargo, así es como funciona. Y no se dictan inmediatamente las sentencias para que todavía siga el tortuoso camino la administración tributaria de presentar su liquidación para que se le paguen los dineros que correspondan por los embargos, por las medidas precautorias que trabó. Esto es un problema no de ahorita, sino de siempre. No es nada nuevo el atraso. Y les puedo mencionar un trámite de un contencioso administrativo, donde se le impuso una sanción a mi cliente, si mal no recuerdo, por 100 quetzales. Y se inició el contencioso administrativo propiamente, porque era de una cuestión dentro del derecho administrativo. No me lo van a creer, pero la sentencia ya tiene 10 años que se quedó ese proceso ahí y no la dictaron. Y yo no hago absolutamente nada, porque a mi cliente no le interesa que le digan, sí, tiene que pagar la multa. Entonces ustedes, en el económico coactivo, no son ustedes los que tienen que gestionar para que se lleve a cabo las distintas fases. O sea, es la administración tributaria la interesada. Bueno, hasta ahí llegamos con la parte procesal del derecho, de nuestro curso del derecho tributario, y nos vamos a pasar a una parte que es un poco más activa, y es que yo el día de mañana les voy a mandar, así como he mandado a los laboratorios,
una demanda contencioso administrativa, o sea, contencioso tributaria, que cuando iniciamos la primera clase yo les conté que tiene muchos errores y entonces se aprende haciendo. Yo quiero que ustedes impriman esa demanda, tomen su código tributario, tomen su ley de lo contencioso, la revisen y señalen cuáles son los errores garrafales que tiene esa demanda. Es una demanda real, no me la inventé. Es una demanda de la que yo saqué fotocopia de un expediente en una de las salas. Y entonces me di cuenta que cuando andaba buscando, yo estaba haciendo una investigación, me di cuenta de esa demanda y pedí autorización para que como ya había terminado el proceso, que me autorizaran para poder utilizarla como material de estudio. Me lo autorizaron y es la que les traslado a ustedes. Y yo quiero que señalen en todos los errores y el día miércoles lo que vamos a hacer precisamente es que yo les diga a ustedes cuáles son los errores. Son como 14, 15 errores los que tienen, para ver si ustedes acertaron. Recuerden de esto, se aprende haciendo. Y esa es una bonita experiencia para poder, para que se les quede a ustedes los errores que no deben cometer el día que tengan que interponer una demanda contenciosa. Así que lo dejamos aquí, jóvenes. Nos vemos el próximo miércoles. Y por favor, ahí buscan ese es su material el día de mañana. Estoy seguro que se los mando antes de las 11 para que lo impriman y tengan tiempo para trabajarla. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Sí, hay una pregunta aquí, dice el compañero, dice la compañera Mildred, cuando se da el silencio administrativo y no hay resolución, ¿qué se hace o qué se presenta? Bueno, cuando yo les decía que cuando el tributa no resuelve entre los 30 días que se establecen, entonces opera el silencio administrativo y el contribuyente ya está en la capacidad legal para interponer el contencioso tributario. Pero también les decía que nadie hace uso de esa figura, por lo mismo que les estaba diciendo hace un momento. A los contribuyentes les interesa tener su dinero el mayor tiempo posible para poderlo seguir trabajando. Y entonces solo recurren, yo conozco un par de casos de una empresa que su matriz está en el extranjero, y como en el extranjero son muy exigentes con las cuestiones tributarias, entonces al darse este silencio administrativo, sí obligaron a que inmediatamente se interpusiera el contencioso para poder tener una resolución sobre el ajuste, y si no, para continuar con el proceso. Pero generalmente nadie hace uso de él. Bueno, todos los demás compañeros que dijeron buenas tardes, al principio les contesté las buenas tardes, y a los que ya me están deseando feliz noche, también les deseo feliz noche a todos ustedes, y nos vemos el próximo miércoles. No se les olvide el material. Ya estamos en nuestras últimas clases.